Bueno, muy bien, Marcelo. Entonces arranca la semana para la economía, por supuesto, con la mirada en la agenda sanitaria, sobre todo porque, bueno, en principio todo indica que se va a imponer y se va imponiendo el dominio del equipo sanitario de la provincia de Buenos Aires respecto de las decisiones nacionales. Los cubanos, como así le llama ayer Ignacio Zuleta, en una columna muy interesante en Clarín, contando varios episodios de la crisis sanitaria, incluso parte del enfrentamiento en su momento entre Axel Kicillof y Ginés González García por la cantidad de vacunas que iban a la provincia de Buenos Aires y eventualmente la cantidad de vacunas que iban a la ciudad. Pero más allá de estos detalles, Marcelo, y obviamente de la estrategia cada vez más evidente desde la provincia de Buenos Aires, obviamente para profundizar las cuarentenas, culpar de la tragedia sanitaria naturalmente a los porteños, culpar a los porteños de todos los males, pese a que los problemas obviamente son evidentes en el conurbano, en términos del transporte, las ferias. Hemos visto las fotos este fin de semana de las ferias en el conurbano, que naturalmente son muy difíciles de controlar. La mayoría de las fiestas clandestinas, por supuesto, se dan también en el conurbano. Pero por lo que dicen los especialistas y los analistas políticos, Marcelo, el gobierno se está alineando obviamente con los intereses del gobernador de la provincia de Buenos Aires, los gobernadores del peronismo también. Así que bueno, la estrategia desde la provincia de Buenos Aires es cerrar todo y repartir subsidios lo antes posible. Eso también obviamente impacta en las expectativas económicas, Marcelo, porque eso significa obviamente que va a haber allí obviamente más dificultades complicadas en términos de actividad económica, recaudación, más gasto, más subsidios. Pensá vos, Marcelo, que en el presupuesto de este año el gasto COVID es cero. Por lo tanto, muchos suponen que este aumento del gasto por la pandemia va a redundar en mayor cantidad de pesos en el mercado, y eso también explica un poco cómo el dólar entibió la semana pasada, y veremos qué pasa esta semana, ¿no? También hay que decir allí, Marcelo, complementando lo que nos comentaba Enrique Seguach hace un ratito, que el gobierno está facilitando la fuga de capitales, por ponerlo en, digamos, los términos que habitualmente utiliza el gobierno. Es el gobierno el que le está dando a los inversores internacionales bonos en dólares, y de esa manera, de alguna manera va administrando la fuga de capitales para que la brecha cambiaria no llegue a los niveles que llegó sobre septiembre, octubre del año pasado. Así que, por supuesto, eso tiene un costo. El costo es que los bonos argentinos están por el piso porque los vende el propio gobierno. Eso hace subir fuertemente la tasa de riesgo país. Y ahí está la evaluación de las empresas argentinas en la bolsa. Ahí está la tasa de interés, obviamente, que paga la Argentina. Y al mismo tiempo hay que ver si el sector agropecuario aumenta el ritmo de liquidación de dólares. Según el economista el economista de Stefano santafesino, eso va a ser difícil, porque la diferencia obviamente es cada vez mayor. Pensá que entre la brecha y el control de cambios y las retenciones, obviamente el Estado se queda casi con 70% de la producción de soja. Si miramos los números de los últimos 10 años, la producción de soja en la Argentina ha caído en términos relativos respecto del resto del mundo. Antes Argentina era casi el 39% de la producción mundial, hoy eso ha bajado en forma importante. Volviendo, Marcelo, a el momento económico, obviamente el otro tema importantísimo es la sucesión del fallecido Mario Meoni, el exministro obviamente de Transporte, en un ministerio que tiene no solamente un presupuesto multimillonario, sino que tiene varias cuestiones en agenda. Meoni venía resolviendo bastante bien el problema de la hidrovía, que es un tema muy, muy complicado. El sistema de transporte más o menos, ese era un problema evidentemente que lo siguió siendo durante la pandemia. Meoni quería también sostener el puerto de Buenos Aires, no pasarlo todo a La Plata. La situación de las rutas y obviamente los vuelos también es un interrogante. En ese sentido, Meoni permitió obviamente toda la gestión de la cámpora en aerolíneas, nunca se metió allí. Y
En principio habrá que ver si el cristinismo no reclama ese espacio que lo venía reclamando a través de algunos funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Está obviamente Hugo Moyano, que siempre también quiere meter baza en el Ministerio de Transporte, y por supuesto Sergio Massa, que es el aliado hoy de Cristina en la provincia de Buenos Aires, y yo creo que para mantener esa alianza, y bueno, seguramente Sergio Massa va a reclamar que ese ministerio siga bajo su órbita. Así que veremos, un tema que se tiene que definir, Marcelo, en las próximas horas. Y respecto del tema económico, para cerrar, bueno, la pregunta es quién va a poner la plata, Marcelo, eventualmente para este mayor gasto por la emergencia sanitaria. Hay un sector del gobierno que quiere aumentar los impuestos. Estamos viendo el aumento de retenciones, el aumento de impuesto a las ganancias. Los economistas dicen que si se emite plata, el dólar vuela y la inflación vuela. Ahora, algo de plata hay, ¿no? Vos pensá, Marcelo, que el presupuesto nacional, datos que le escuché al economista Daniel Estico, el presupuesto nacional en el mes de marzo aumentó 140% los gastos en la obra pública, que por supuesto se necesitan, pero hoy el presupuesto COVID es cero, o sea que plata en el presupuesto hay. El tema es que se tiene que reorganizar el presupuesto, nadie quiere ceder y el gobierno supone que le va a poder seguir cargando al sector privado esta cuenta. Insisto, Marcelo, 120% de aumento en el presupuesto para obra pública este año, 0% de aumento en el presupuesto COVID. Algo me parece que hay que recalcular, querido amigo, ¿eh?